Hola, soy David Arcolea y en este tercer vídeo vamos a continuar el proyecto anterior, el proyecto de la aplicación de juegos para ZX Spectrum. Hemos realizado la excursión, hemos creado el proyecto, hemos realizado la excursión por el framework, hemos creado la base de datos utilizando las migraciones, hemos creado algunos datos de prueba que todavía no vamos a necesitar y vamos a crear ahora en ese tercer vídeo las vistas. Vamos a integrar las vistas que veis aquí, que hemos utilizado en la presentación del proyecto. Estas vistas que son bastante sencillas, pues todas estas vistas las vamos a integrar en el framework utilizando las plantillas Blade y así explicamos en qué consiste esa extensión Blade que hemos visto en el fichero de entrada a la aplicación, la vista welcome.blade.php. Estas vistas os expliqué en el primer video tutorial que están desarrolladas de forma muy sencilla, con un HTML básico, el CSS mínimo posible para que tengan algo de un aspecto visual más o menos agradable, pero sin ser ni mucho menos profesional. No nos interesa esta parte en este tutorial. Y para facilitaros la tarea, pues todas las vistas que necesita la aplicación os las paso en un zip en el vídeo. En la descripción del vídeo os paso un zip con esta carpeta que veis aquí. Os paso las 5 vistas del juego, la vista index, que es la que vemos aquí en pantalla, la vista juegos, que sería esta vista de aquí, la vista juego, que sería el detalle de cada uno de los juegos, la vista juegos alta, que es el formulario de alta, y la vista juegos mantenimiento, que sería el formulario de mantenimiento del juego y de borrar el juego, que es muy parecida a la vista de alta. Prácticamente es idéntica, si os podéis observar, es idéntica. Podemos utilizar dos vistas o bien una única vista y cargar los botones de alta o modificación y baja de forma dinámica. Por sencillez vamos a utilizar dos vistas, aunque realmente estamos repitiendo estructuras HTML. También en esta carpeta que os voy a pasar, en este zip, veréis que hay una carpeta CSS con todo el CSS que se necesita. Lo podéis modificar, cambiar a vuestro gusto sin problemas. Y una carpeta IMG con todas las imágenes que vamos a necesitar. Fijaos que aquí tenemos la imagen estática de la vista de index, la vista que se va a cargar cuando accedemos a la aplicación. Tenemos una imagen en algún sitio, ahora a esta de aquí, que se llama portada JPG, pero que veis que es la que estoy utilizando como background, como imagen de fondo, por estética. Y tenemos esta imagen, la imagen sin portada.jpg, es en cualquier juego que por el motivo que sea, cuando lo demos de alta, pues no dispongamos de una portada, de una carátula para poderlo asignar, para poder asignarla al juego, pues automáticamente se asignará esta imagen como imagen por defecto. Y tenemos otras portadas de otros 20 juegos que vamos a crear. Vamos a crear en la base de datos utilizando ya la aplicación o vamos a cargar utilizando un fichero externo para poder probar la consulta. Esto ya cuando llegue el momento lo veremos. Pero ya en este zip encontraréis las portadas de estos 20 juegos. Imprescindible que todas las portadas, por temas de estética y temas de renderizado correcto, tengan la misma proporción. Concretamente, en estas imágenes que os paso en la carpeta tienen 256 por 192 píxeles a 72 píxeles por pulgada, pero curiosamente la resolución 256 por 192 no es importante, está el tamaño de la imagen, lo importante es que mantenga la proporción. Puede tener más ancho y más alto, pero siempre y cuando sean proporcionales el ancho y el alto. 256 por 192 corresponde a la resolución que tenía el ZX Spectrum originalmente, 256 píxeles de ancho y 192 píxeles de alto. Vale, pues esta carpeta con todas las vistas la vais a encontrar en los recursos del vídeo. Y lo que vamos a hacer ahora es integrarla en nuestra aplicación. Vale, para ello lo que vamos a hacer es ver dónde colocamos cada uno de estos elementos que tenemos en esta carpeta de recursos. Primero las vistas, el archivo de CSS, la carpeta de CSS y la carpeta de IMG. Bueno, pues la carpeta CSS y la carpeta IMG la vamos a copiar de recursos y vamos a ir a nuestra aplicación
a nuestra aplicación Laravel y dentro de la carpeta public los vamos a pegar ahí, los vamos a incorporar. La carpeta CSS con el único archivo CSS que tenemos, he colocado todo el CSS en un único archivo por sencillez, y la carpeta IMG con todas las imágenes que os he comentado antes. Vale, esto por una parte. Las vistas. Las vistas, que son estas vistas que tenemos aquí, vamos a copiarlas, las 5 vistas, y las vamos a incorporar en nuestro proyecto Laravel dentro de la carpeta Resource, dentro de Resource la carpeta Views, pues las vamos a pegar. Así ya las tenemos en el sitio, en la ubicación correcta dentro de nuestro proyecto. Obviamente tendremos que modificar las vistas y hacer algo más, pero de momento ya tenemos las vistas en la ubicación correcta. Vale, una vez que tenemos estas vistas, el CSS y el MG, cada uno de estos elementos en su carpeta correspondiente del proyecto, pues vamos ya a trabajar, a seguir trabajando con el Visual Studio Code, y lo que vamos a hacer, pues bueno, es vamos a modificar, vamos a adaptar estas vistas para utilizar lo que en Laravel se conoce como las plantillas Blade. Y vamos a ver en qué consisten las plantillas Blade. Para entender mejor en qué consisten las plantillas, vamos a entrar a nuestra carpeta Resource, nuestra carpeta Views, donde tenemos, no sé dónde están las vistas, creo que me he equivocado a la hora de incorporarlas. Las he puesto en otro sitio diferente. Vamos a ver cómo lo ha repetido el proceso. Pues sí, efectivamente no las he colocado donde debía. Voy a repetir el proceso otra vez. Las carpetas CSS y MG. Es que tengo dos proyectos Spectrum y lo he colocado donde no debería estar. Aquí, este es el correcto. Aquí colocamos el CSS y el MG dentro de la carpeta public. Esto no cambia, simplemente he cometido un error de destino. Y las vistas, pues las colocamos en la carpeta Resource Views. Y efectivamente aquí dentro coloco las vistas y ahora sí que las deberíamos tener aquí, efectivamente. Aquí están nuestras 5 vistas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es adaptar estas vistas utilizando las plantillas Blade. Y vamos a ver en qué consisten las plantillas Blade. Iremos viéndolo paso a paso. Vamos a abrir la primera vista, la vista index.php, que es esta vista de aquí, la vista de inicio, la vista que se va a mostrar cuando el usuario entre por primera vez en la aplicación. Y vamos a fijarnos un poquito qué contiene. Nada nuevo, porque si ya tenéis conocimientos de HTML, pues ya sabéis la estructura de un documento HTML. Pues tenemos la etiqueta, el tag doctype, todo el head, el body, y dentro del body pues tenemos una etiqueta main. Así repasamos un poco cómo están estructuradas las vistas. Yo tengo por costumbre siempre de colocar todo el contenido dentro de una etiqueta, de una caja contenedora, para de luego por esta caja contenedora poder ajustar el ancho, poderla centrar, poder incluso que sea más sencilla la adaptación luego a móviles con media queries. Y aquí tenemos dentro del main una etiqueta header con un título y la barra de navegación. Fijaos que la barra de navegación, todas las etiquetas todos los enlaces en el atributo href directamente están enlazando con el documento correspondiente, con el documento HTML. Tienen extensión PHP, porque alguno de ellos utiliza PHP, pero podrían tener extensión HTML sin ningún problema. Y esto tendremos que cambiar en algún momento, porque os he comentado que con Laravel no se enlaza directamente a un documento HTML, a una vista, sino que se enlaza a un controlador y es el controlador el que carga la vista. Por tanto, en algún momento tendremos que cambiar estos atributos href. Luego tenemos una sección de contenido, que en el caso de la página de inicio pues es bien sencilla, es únicamente una imagen estática, y un footer que podemos poner todo lo que queramos, pero es súper sencillo, simplemente tiene el símbolo de copyright y el año en curso. Vale, y si revisamos todas las vistas, no vamos a hacerlo, pero por ejemplo vamos a abrir la vista juego, que es la de consulta de detalle. Esta vista que he abierto correspondería a esta de aquí, a esta vista de aquí. Pues si vemos lo que contiene, vemos que contiene exactamente lo mismo. Es decir, el head es idéntico, la etiqueta main, el header obviamente es idéntico, el mismo.
El section no es el mismo porque aquí el section, el contenido de esta vista, no es el de inicio, que solo muestra una imagen estática. Aquí tenemos una sección izquierda que muestra la imagen del juego y una sección derecha pues con los datos del juego, que ahora mismo veis que están todos escritos de forma estática. Todo esto luego se tendrá que informar de forma dinámica, pero ahora de momento está estático. Y de nuevo tenemos el footer, que es el mismo. Por lo tanto, ya vemos que todas las vistas tienen una serie de secciones que son las mismas, que se repiten en todas. Y ahora mismo esto no es muy operativo, porque sí, al usuario le da igual que estemos repitiendo etiquetas HTML en todas las vistas, pero si en algún momento tenemos que cambiar algo de una sección común, si cambiamos algo, por ejemplo, del header, de la barra de navegación, añadimos un enlace diferente, un enlace nuevo, o cambiamos el footer, tal como tenemos organizado estas vistas, hay que hacer este cambio en estos 5 archivos. Claro, me podéis decir, vale, sí, pero es que esto está mal organizado, correcto. Podríamos tener el header en un fichero aparte, un único fichero, e incorporar el header con la instrucción PHP include o require y tendríamos resuelto el problema, efectivamente. Pero como estamos trabajando con Laravel, para eso tenemos las plantillas Blade. Y lo que vamos a hacer es crearnos una plantilla donde tendremos todos los elementos comunes a todas las vistas y aquellos elementos que sean el contenido específico de cada vista lo tendremos en cada una de estas vistas. Tenemos en ficheros diferentes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir cualquiera de las vistas que tenemos, cualquiera de las 5. Vamos a abrir la index porque es la más sencilla. Y con esta index vamos a crearnos, la voy a grabar con el Save As, dentro de la carpeta Resource Views, esto no cambia, y le vamos a llamar, por ejemplo, podéis llamarle como queráis, pero yo voy a seguir la nomenclatura un poco del árabe, le voy a llamar layout.blade.php. Veréis que, fijaos que aquí entra la extensión Blade. Siempre la extensión final es .php porque vamos a trabajar con PHP, pero es imprescindible que para utilizar estas plantillas Blade, todos los archivos que corresponden a las vistas tengan la extensión el nombre que sea, .blade.php. Vale, pues ya tenemos nuestra esqueleto. ¿Qué contendrá, qué contiene o qué va a contener este layout Blade? Pues el esqueleto de todas las vistas, todo lo que es común a todas las vistas. Por ejemplo, la etiqueta doctype, todas las vistas la van a tener. En la etiqueta HTML, la etiqueta head, la etiqueta body, la etiqueta main. Dentro de la etiqueta main, el header es idéntico en todas las vistas, es la barra de navegación. El section ya no es idéntico. Cada vista, inicio, juegos, detalle de juego, formulario de alta, tendrá su propio contenido y el footer es el mismo en todas. Por lo tanto, vamos a mantener todo lo que es común y esta sección, que es la sección, digamos, distinta, va a ser diferente en cada vista, la vamos sin ningún tipo de problema a eliminar y la vamos a sustituir por una directiva Laravel que se llama yield. Y aquí le vamos a dar un nombre a esta directiva, contenido. Esto es una directiva Laravel. Siempre que veáis una arroba algo, es una directiva de Laravel. Estas directivas solo se pueden utilizar si la extensión del archivo es blade.php. Si no es blade.php, no se pueden utilizar. Por lo tanto, es la razón de que si vamos a utilizar estas directivas de Laravel que nos van a facilitar el desarrollo, la confección de las vistas y luego más cosas, como veremos más adelante, pues utilizaremos en este caso la directiva yield y vamos a decirle lo que estamos diciendo aquí al Laravel en esta vista es que esta vista es una vista de esqueleto, va a contener todos los elementos comunes, todas las secciones comunes y aquellas secciones que sean específicas de cada vista se van a cargar, se van a inyectar en esta entre el header y el footer, allá donde hayamos puesto la directiva yield. Y aquí tenemos nuestro esqueleto. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer con el resto de vistas. Y vamos a empezar por la index. Pues con la index vamos a editarla y vamos a ver qué tenemos qué vamos a mantener en esta vista index. Pues todo lo que es común a todas las vistas y que ya tenemos en la vista layout lo vamos a eliminar sin problemas, sin remordimientos de conciencia. El head completo, la etiqueta body con la etiqueta main, con la etiqueta header completa.
He eliminado más de la cuenta. Hasta aquí. Este section es el específico de la plantilla de la vista index. Por tanto, este no lo tenemos que eliminar porque es el específico, es el contenido específico de esta vista. Pero todo lo que venga a continuación, el footer, el cierre de la etiqueta mail, el cierre del body, el cierre del HTML, fuera. Y esto, pues bueno, lo vamos a poner aquí un poquito. Y este es el contenido de la vista index. Y ahora de alguna forma tenemos que conectar esta vista que ha quedado tan reducida con este esqueleto. Tenemos que decirle de alguna forma al Laravel que este contenido, que esta sección que pertenece a la vista index, cuando llegue el momento, cuando el usuario esté en la vista de inicio, se inyecte, se coloque aquí. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Aquí ponemos una directiva extends y le decimos layout. Pues aquí estamos indicando que esta vista va a extender la vista layout. Es decir, que el contenido que tengamos en esta vista, que es esta sección con la imagen estática de entrada a la aplicación, se tiene que colocar en algún sitio de la vista layout. Laravel ya sabe que cuando pongamos aquí layout, lo que va a hacer es buscar un archivo que se llame layout.blade.php. Vale, pero con esto enlazamos este contenido con la vista, con el archivo layoutblade.php, pero tenemos que decirle exactamente dónde queremos que se coloque este contenido, que se inyecte. Podríamos tener varias directivas GIL en un archivo. Por lo tanto, te podríamos decir, este contenido tienes que conectarlo con este GIL, este otro con este otro. Solo tenemos una directiva GIL que se llama contenido. Por lo tanto, lo que tenemos que poner aquí es una directiva section contenido. ¿Por qué contenido? Porque la directiva GIL se llama contenido. Podéis llamarla como queráis. Y aquí al final, una directiva en section. De forma que lo que va a hacer Laravel es, para cuando se intente cargar la vista index.php, que sería la vista de inicio, va a extender la vista layout. Este contenido se tiene que inyectar en la vista layout. ¿Dónde? Pues exactamente en lo que va a hacer Laravel es buscar una etiqueta GIL, una directiva GIL que se llame contenido y esta sección lo va a inyectar aquí, que es lo que queremos. Vale, si esto lo probamos, no va a funcionar, pero vamos a ver el por qué. Vamos a... Bueno, todavía no lo podemos probar porque no hemos especificado una ruta. Por lo tanto, vamos a especificar una ruta. Recordad que yo no puedo ahora mismo cargar directamente el index.php porque todo va por rutas. O sea, ahora mismo en la aplicación Laravel, que todavía tenemos la página welcome.blade.php como vista de entrada a la aplicación, pues vemos nuestra vista de entrada, la que viene por defecto, pero queremos ver ya la nuestra, la index.php. Vale, pues lo que vamos a hacer de momento es ir al fichero de rutas. Vamos al fichero en la carpeta routes, esto lo explicamos en el primer vídeo. Tenemos un fichero que se llama web.php y aquí en este fichero de rutas vemos la ruta raíz de la aplicación. Ahora mismo está asociada a un controlador anónimo, una función anónima, que lo único que hace es retornar la vista welcome. Pues vamos a decir que no queremos retornar la vista welcome, sino la vista que se llama index. No hace falta poner la extensión. Lo que va a hacer Laravel es buscar una vista que se llame index.blade.php. Si no la encuentra, buscará una que se llame index.php, que sí que la tenemos. La tenemos aquí. Vamos a ver ahora si refrescamos la aplicación Laravel, ¿qué pasa? Vale. Vemos un error inesperado. No es el error que esperaba ver, pero va bien que aparezca, porque creo que os lo he comentado en el segundo video tutorial, en el tutorial anterior, que Laravel por defecto, en cuanto hemos empezado a probar la aplicación con nuestras propias vistas, nos aparece este error. Nos dice que en la base de datos, ZX Spectrum, que es como se llama nuestra base de datos, no encuentra una tabla que se llame Sessions. Y recordad que os comenté en el vídeo anterior que Laravel
a partir del Laravel 11, la versión 11 del Laravel utiliza sesiones para guardar información de la aplicación que necesita Laravel para que funcione todo correctamente. En versiones anteriores a la 11, esta información se guardaba en ficheros, que esos ficheros los controla Laravel, nosotros no tenemos que actuar sobre ellos ni nos importa un poco dónde están ubicados. Pero a partir de la versión 11 utiliza una tabla que se llama Sessions. Claro, si hubiéramos migrado, cuando en el vídeo anterior realizamos las migraciones, aquí hago un paréntesis a lo que estamos viendo, pero vamos, para que no haya duda de por qué aparecen estos errores. En las migraciones, creo que en alguna de estas migraciones, no sé ahora cuál es, si es, esta no es, fail job, tiene que ser esta, caché logs, pues no, la de users. Fijaos que si hubiéramos ejecutado las migraciones de Laravel, que no lo hemos hecho, las que vienen por defecto en Laravel, quiero decir, estos tres ficheros que vienen por defecto, fijaos que uno de ellos, el fichero create users table, tiene una tabla que se llama sessions. Si hubiéramos ejecutado estas migraciones, no nos hubiera aparecido ese error, porque en nuestra base de datos ZX Spectrum tendríamos la tabla sessions. Pero como no la tenemos, el Laravel nos da este error. Nos dice que no encuentra la tabla sessions para poder guardar los datos de la sesión. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas. O ejecutar estas migraciones, concretamente esta, igual las otras dos no las necesitamos, pero claro, esta migración nos va a crear la tabla sessions, la tabla password reset tokens y una serie de tablas que igual no necesitamos. O bien decir al Laravel que la información de la sesión, la información que necesite para la sesión, en vez de guardarla en una tabla, que la guarde en un archivo, como en versiones anteriores del Laravel. Entonces lo que vamos a hacer esto último, vamos a editar el fichero .env y fijaos que bueno, justamente donde lo he abierto, que es donde teníamos session driver, fijaos que tenemos el grupito de variables que hemos utilizado antes para configurar el acceso a la base de datos e inmediatamente después tenemos otro grupito de variables que son de la sesión. Y fijaos que nos dice que una de ellas es session driver database. Pues lo que tenemos que hacer es session driver y ponemos file en vez de database. Si grabamos, a ver, no lo he hecho hasta ahora porque yo en Visual Studio cada vez que modifico algún fichero tengo el auto guardado, pero recordad que es de perogrullo, pero es un error muy frecuente y lo tenía que haber comentado en el primer video tutorial, pero bueno, lo comentaré en el tercero, que cada vez que modifiquemos un fichero, recordad hacer control S si no tenéis activado el guardado automático. Si veis aquí un puntito, es que no está guardado. Si veis la cruz, es que está guardado. Vale, si ahora intentamos acceder, vale, pues veis que ya no vemos el error. Efectivamente, el error no lo vemos. No vemos lo que quisiéramos ver, pero al menos ya el error de sesión desaparece. Por lo tanto, vamos a decir que guarde todos los datos de la sesión en el file, utilice ficheros. Laravel ya sabe qué ficheros tiene que utilizar, los crea, los gestiona. Ya podemos cerrar el fichero de entorno. Vale, ¿y qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo nuestra vista index.php, pero efectivamente estamos viendo literalmente lo que tenemos en el archivo index.php, es decir, la imagen de la sección y fijaos que aquí arriba vemos unos textos, extends layout, @section contenido y aquí en section. O sea, textos. O sea, realmente lo que hemos puesto aquí, que son directivas de Laravel no las sabe interpretar. Las está mostrando como textos. Recordad que cuando en un documento HTML ponemos textos, aunque estén fuera de etiquetas, estos textos son los que vemos en la pantalla, en el navegador. Pues eso es lo que está pasando. No vemos ni la barra de navegación, nada. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que el archivo no tiene la extensión blade.php y como no tiene la extensión blade, estas directivas no funcionan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues voy a cerrar el archivo, vamos al archivo index y aquí mismo desde el Visual Studio rename y le ponemos index.blade.php. Lo renombramos con la extensión blade.php, vamos al navegador, volvemos a refrescar y en cuanto refrescamos, pues veis como efectivamente el contenido de la vista index, que es esta sección con la imagen, se ha inyectado, por decirlo de alguna forma, en el esqueleto layout blade. Y esto es cómo funcionan
las plantillas Blade. Hay más cosas que iremos viendo cuando toque. Y lo que tenemos que hacer ahora, pues básicamente lo mismo con el resto de plantillas. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a renombrar todas las plantillas, todos los archivos de las vistas. Digo plantillas, pero realmente son vistas. Juego Blade, lo voy a hacer con todas y luego ya iré editando cada una de ellas. Punto Blade, mantenimiento, punto Blade, juegos, punto Blade, el layout, pues index Blade, juegos Blade, juegos alta Blade, juegos mantenimiento Blade, juegos Blade y el layout que ya tenemos. Y la vista Welcome Blade, ya que la tengo aquí, directamente la voy a borrar porque no la necesitamos para nada. ¿Para qué mantener una vista que no necesitamos? La podemos quitar. Y lo que vamos a hacer ahora es pues lo mismo que tenemos aquí. Voy a copiarme esto para ir un poquito más rápido. Voy a cerrar también la layout. Voy a cerrar también el fichero de rutas, ya lo abriremos cuando lo necesitemos. Y vamos a ir añadiendo las directivas extends y section al resto de vistas. Pues esta es la vista de consulta de detalle de un juego. Pues nada, borramos todo lo que es común hasta esta sección. Vale, vamos a... Y el footer lo eliminamos. Y ahora esto es lo que tenemos que poner. Esta es la sección de contenido específica de esta vista. Pues hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con la vista de alta. Voy a ir haciéndolo en orden tal como están aquí. Vale. Borramos todo lo que es común. Dejamos la sección de alta, el footer fuera. Esta sección lo vamos a trasladar un poquito hacia la derecha. El mantenimiento lo mismo. Fuera. Todo lo que es común. Esto fuera. Un poquito hacia la izquierda, perdón. He dicho antes hacia la derecha. La juegos es la de consulta de todos los juegos. La tarea está muy monótona, pero hay que hacerla. Vale. Y ya tenemos todas las vistas y vamos a probarlas. Vamos a ver. Para probar las vistas tendríamos que asociar las rutas. Porque digamos que ahora pulso a inicio, index.php, juegos PHP not found, porque estamos con Laravel. Laravel no podemos cargar una vista desde otra vista y como no tenemos ninguna ruta que se llame juegos.php, sí que tenemos una vista que se llama juegos.php, bueno, juegos.blade.php, pero con Laravel ya no podemos enlazar a una vista desde otra vista, tenemos que utilizar rutas. Por lo tanto, cuando intentamos acceder en una etiqueta de enlace con un atributo href a una vista que realmente, aunque la vista exista, si no existe una ruta asociada a esa vista, veremos que Laravel nos da un error 404. Vamos a arreglarlo. Y así podemos probar todas las vistas que efectivamente funcionen correctamente. Para cargar las vistas, lo que vamos a hacer es editar el fichero de rutas. En la carpeta routes, el fichero web, tenemos la ruta raíz
es la única que funciona ahora porque la ruta raíz, la de entrada de la aplicación, tiene asociado un controlador, este controlador, que no es el sitio ideal para crear los controladores, y este controlador carga la vista index, que sí que existe. Recordad que la vista es index.blade.php. Vale, pues lo que vamos a hacer es crearnos un controlador. Y en ese controlador vamos a crear una serie de métodos que nos van a permitir cargar todas las vistas de la aplicación. Es decir, no vamos a no vamos a asignar a cada ruta una función anónima, porque aunque sea el ejemplo que viene con Laravel, no es lo correcto. Y lo que vamos a hacer es crear nuestro primer controlador para poder cargar las vistas. Para esto nos vamos a la línea de comando, recordad, al CMD del sistema o al terminal de Visual Studio, y vamos a poner nuestro comando php artisan make controller y vamos a crear un controlador que lo voy a llamar vistas controller. Es muy rápido porque es crear un ficherito y ya está. Se llama vistas controller porque este es el controlador que voy a utilizar para cargar las vistas. Luego nos crearemos más adelante otro controlador para hacer las operativas de consulta, alta, baja, modificación, pero de momento no necesitamos otro controlador. Este es el que nos va a permitir cargar las vistas. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Dónde se ha creado el controlador? El controlador lo tendremos en la carpeta app http controllers. Fijaos que solo teníamos un controlador por defecto que era el controller PHP y ahora se ha creado uno que se llama vistas controller. Si lo abrimos, vemos que extiende este controlador por defecto que viene con Laravel. Por lo tanto, ese controlador por defecto no lo podemos borrar ni podemos modificarlo. Y aquí crearemos todos los métodos que necesitemos para poder realizar la carga de vistas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la vista raíz, la vista de inicio. Es el método carga de la vista de inicio. La vista de inicio es la index, para entendernos. Bueno, pues vamos a crearnos un método public función que le voy a llamar index, originalidad al máximo. Y este método lo que va a hacer es un return view, va a retornar una vista que se llame index. Esta tiene que estar entre comillas. Fijaos que lo que estamos haciendo es crearnos un método que le he llamado index. Le he llamado index no porque la vista que quiero cargar se llame index, sino porque, bueno, como es el método que carga la vista índice, la vista home, la vista de entrada, pero le podéis llamar como queráis. No tenéis que llamarle igualmente necesariamente con el mismo nombre de la vista que queréis cargar. Pero fijaos que esto de aquí, voy a abrir el fichero de rutas otra vez, el fichero routes web.php. Ahí está. Fijaos que lo que estamos haciendo en este método del controlador vistas controller es precisamente retornar la vista index, que es lo que ya tenemos aquí. Es decir, bueno, ¿y por qué lo hemos repetido allí? Porque lo que vamos a hacer es no trabajar con funciones anónimas, que es muy feo, y vamos a crear la primera ruta. La ruta índice, la ruta raíz, va a utilizar el controlador vistas controller y dentro de este controlador va a ejecutar el método index, que es el único método que tenemos. ¿Y esto cómo lo especificamos? Pues de esta forma. Nos creamos aquí un array y ponemos vistas controller. Fijaos que tenemos que seleccionarlo de las sugerencias de Visual porque vistas controller es una clase que no está en la carpeta routes, está en una carpeta distinta, por lo tanto tenemos que incorporar el use. Si lo seleccionamos del Visual, ya automáticamente el Visual nos lo buscará y nos lo añadirá. Class. Y aquí, como segundo elemento de este array, tenemos que indicar el método que queremos ejecutar. Pues el método que queremos ejecutar se llama index. Y para ver que no hemos roto nada, si nos vamos al navegador, borro esto y entramos a la ruta raíz de la aplicación, deberíamos ver cómo efectivamente se sigue cargando nuestra vista index. Vale. Vamos a crear
una segunda ruta. Vamos a crear la ruta para cargar la vista juegos.php. Recordad, juegos.blade.php. Vale, pues tenemos que crearnos una ruta. Vale, pues la ruta la creamos de la misma forma que hemos route, get, y ahora explico un momentito esto del get. ¿Por qué? Bueno, route es una clase de Laravel, una de las muchas clases que tiene. Es una clase que tiene todos sus métodos son estáticos, pues get es un método estático de la clase route. Aparte del get tenemos tres métodos más, que es el método post, el método put, el método delete. El método get es para hacer consultas, siguiendo los protocolos de REST. El get es para hacer consultas, realizar consultas. Cargar una vista no es más que una consulta de nuestro servidor de aplicaciones para mostrar la vista en el navegador. El método post lo utilizaríamos para el alta. El método put para modificar un recurso. El método post es alta de un recurso en una base de datos. El método post alta de un recurso. El método put para modificar, el método put o el patch, depende, para modificar un recurso, y el método delete para borrar un recurso. Ahora estamos cargando vistas, por lo tanto utilizaremos el método get. El primer parámetro es la ruta. Bueno, pues la ruta vamos a cargar, le vamos a llamar juegos. Podéis llamar como queráis, pero si es para consultar todos los juegos, pues lo lógico es que el nombre de la ruta pues tenga una relación, tenga un nombre, una nomenclatura acorde a lo que vamos a ver en el navegador. Vale. ¿Qué controlador va a utilizar? Pues el mismo, el Vistas Controller. El Vistas Controller. ¿Y qué método va a utilizar? Pues vamos a crearnos un método que se llamará, le vamos a llamar consultar juegos o consulta juegos o con el nombre que queráis. Voy a llamar un nombre que se vea claramente qué va a hacer este método. Consulta juegos. Este método todavía no lo hemos creado, ahora lo crearemos. De hecho, si ahora vamos al navegador y pulsamos bueno, hasta que no hagamos una modificación en las rutas no vamos a ver nada. Pero si pulsamos, si en la URL ponemos juegos, la ruta juegos, nos va a dar un error que es normal, pero es que también me interesa que nos familiaricemos con los errores de Laravel para que no nos pillen por sorpresa cuando veamos errores de este tipo. Este es un error muy sencillo de identificar porque estamos intentando acceder a una ruta juegos. La ruta juegos sí que existe, pero esta ruta está intentando ejecutar un método que se llama consulta juegos del controlador Vistas Controller. Y obviamente nos está indicando que count_undefined method no existe el método consulta juegos. Sí que existe el controlador, pero no existe el método consulta juegos. Por lo tanto, vamos a añadirlo. Vamos a crear en nuestro controlador Vistas Controller otro método, public. Tienen que ser públicos obligatoriamente, no pueden ser privados o protegidos. Consulta juegos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues retornar una vista. Retornar la vista. Juegos. La vista se llama juegos.blade.php, pero nosotros lo tenemos que poner el nombre de la vista. Juegos. Y vamos a probarlo ahora. Si refrescamos la pantalla, fijaos que en la ruta tenemos juegos, pues ahora debemos ver cómo efectivamente deberíamos ver cómo se carga correctamente la vista. Ojo que las opciones del menú todavía no van a funcionar. Vale, vamos a hacer lo mismo con el resto de rutas. Pero antes de añadir más rutas en nuestro fichero web.php, os voy a dar una recomendación. Y es que las rutas les demos un nombre. Le demos un nombre, lo podemos dejar así. Pero luego, cuando tengamos que asignar estas rutas a la barra de navegación, a las etiquetas A, si no les damos un nombre, en las etiquetas A simplemente añadiríamos esto. O sea, en la etiqueta A de la barra de navegación para acceder a esta vista, la de consulta de todos los juegos, que ahora tenemos href igual a juegos.php, simplemente añadiríamos href igual a barra juegos y no hay ningún problema. Pero si en algún momento tenemos que cambiar el nombre de la ruta, por el motivo que sea, tendríamos que ir buscando en todas las vistas, en toda la aplicación, cualquier enlace que apunte a esta ruta para modificar también ese enlace. Sin embargo, si le damos un nombre, y esto se hace de esta forma, que luego le damos un nombre y lo podemos utilizar o no. Le ponemos name
y aquí le podemos llamar vista, o mejor dicho, sí, vista punto consulta punto juegos, o que como queráis llamarle, vista o consulta juegos. Vamos a que no sea tan consulta punto juegos. Si lo escribo mejor, vale. A esta de aquí, por ejemplo, la de inicio, podemos añadir también un nombre. Un nombre sería como un alias y a este le podremos llamar inicio. Y vamos a crear más rutas. Y para crear las rutas lo que voy a hacer es voy a copiarme esto para no estar tecleándolo cada vez desde cero. Vamos a... Vale, la siguiente. Pues vamos a crear la ruta para consulta de detalle de un juego. Le vamos a llamar juego, por ejemplo, o juego solo. Si queréis lo podemos llamar así. En vez de juegos, juego. O juegos, vamos a llamarle juegos también, no hay problema. Pero vamos a hacer algo más. No podemos tener dos rutas con el mismo nombre. Incluso aunque dos rutas aquí tengan el mismo nombre y luego les demos un alias, un name diferente, no vale, no pueden tener el mismo nombre. O sea, no podemos tener dos rutas iguales. Aquí tenemos un get juegos y aquí un get juegos. No puede ser. Tienen que llamarse de forma distinta. Vale, pues esta ruta barra juegos es para consultar todos los juegos. Vale, cuando pulsemos sobre este botón, el ver más, queremos cargar la ruta juego, la ruta que se encargue posteriormente de mostrarnos la vista de consulta de detalle de juego. Vale, para la consulta de detalle de juego necesitamos saber qué juegos le queremos que consultar. Es decir, cuando aquí pulsemos a ver más, este juego, recordad que en la base de datos todos los juegos tendrán una clave primaria, 1, 2, 3, etcétera. Pues lo lógico es que cuando nosotros pulsemos sobre este botoncito, aquí, el botón de ver más, que queremos mostrar esta pantalla, cuando se muestre esta pantalla, lo que haremos será hacer una consulta a la base de datos para traernos todos los datos del juego. ¿Y cómo sabremos qué juego queremos consultar? Porque cuando carguemos esta vista, tendremos que pasarle por la URL, ahora mismo todavía no lo estamos haciendo, aquí en la URL tenemos que pasarle un dato adicional, que es ¿qué juego quieres consultar? El que tiene la clave primaria 1, el que tiene la clave primaria 930. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que esta ruta para consultar el detalle de un juego va a recibir un parámetro que le vamos a llamar ID. Perdón, así no se escribe. Así. Me he confundido con Angular, con el framework Angular de JavaScript, que los parámetros se pasan con los dos puntitos. Vale. Pues aquí estamos indicando que esta ruta juegos va a recibir un parámetro que le he llamado ID, como le podría haber llamado cualquier cosa. Si se llama o ID juego, le podríamos llamar también sin problema. Pero fijaos que las rutas ya no es la misma. Esta es una ruta juegos sin parámetro y esta es una ruta juegos con parámetro. Las rutas son diferentes. Vale, pues esta ruta juegos con parámetro en nuestro controlador vistas controller va a ejecutar se me han abierto las noticias, un método que se llame consulta juego. Y el name, que ya os he dicho que es opcional, le llamaremos consulta juego. Tampoco podemos tener dos names con el mismo nombre, es lógico. Vale, pues vamos a ver, de momento no va a funcionar, vamos a crear este consulta juego, lo vamos a crear aquí en el controlador, public función consulta juego, que de momento lo que va a hacer es retornar la vista juego. Vale, y antes de seguir, ya que estamos creando las vistas, de momento se supone que cuando cargue la vista juego tendría que cargarla ya con todos los datos del juego, pero esto lo haremos en el siguiente vídeo. Ahora, de momento es simplemente cargar las vistas, todavía con información estática. Si esta ruta asociada a este controlador y a este método es para consultar un juego y esta ruta tiene asociado un parámetro de entrada que se supone que va a ser el ID, la clave primaria del juego a consultar,
En este método del controlador tendríamos que recuperar este ID, porque tendríamos que hacer, este método lo que va a hacer es una consulta a la base de datos con este ID para poder recuperar los datos del juego. ¿Dónde nos llega este ID? ¿Dónde nos va a llegar? ¿Dónde lo recuperamos dentro de este método? Pues lo recuperamos aquí. Como parámetro de entrada, aquí nos va a llegar un parámetro que se va a llamar ID, con el dólar, por supuesto, que estamos con PHP. De momento no nos va a llegar nada, pero así ya dejamos preparado el método, no aquí, perdón, aquí, en consulta juego. Este método nos va a recibir un parámetro de entrada. Si veis que aparece en un color tenue y ponéis el cursor encima, veréis que Visual nos avisa de que estamos incorporando un parámetro de entrada a esta función, a este método, pero que no lo estamos utilizando. Bueno, ya lo utilizaremos más adelante. Vale, pues vamos a probar la ruta. Si aquí ponemos, si refrescamos la pantalla, vemos que se carga la vista que ya hemos visto antes, pero si ponemos juegos barra, da igual lo que pongamos, 5, veis cómo se carga la vista de consulta de juego, no está cargando la plantilla, no está cargando la plantilla por el tema del CSS. A ver aquí por qué no carga la plantilla. Espera un momentito. Juegos. Sí que está cargando la plantilla, pero no está cargando el CSS. O sea, aquí sí que lo carga, pero bueno, vamos a solucionarlo. Lo primero, porque esto se me ha pasado. Vale. Ves que sí que se carga la vista correspondiente, pero sin CSS. Pues vamos a hacer que cargue correctamente el CSS. Vale, para que cargue el CSS, vale, como decía, lo que vamos a hacer para que se muestre correctamente en CSS, y esto lo teníamos que haber hecho antes, pero se me ha pasado. Bueno, para eso está ir probando, según vayamos haciendo cosas, ir probando para evitar que luego al final desarrollemos gran parte de la aplicación y entonces empecemos a ver cómo nos va cómo va el tema. Mejor ir probando siempre que podamos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, vamos a editar el layout. Tenemos el fichero layout blade.php. No, este no, el layout. Lo había abierto y lo he cerrado sin darme cuenta. Ahora. Y de hecho lo vamos a dejar abierto ya, porque tendremos que modificar también las rutas. Y lo que vamos a hacer es indicar, fijaos que en el href, cuando estamos incorporando la carpeta al fichero de CSS, pues bueno, mientras teníamos las vistas como ficheros PHP, pues nos funcionaba bien, pero ahora que estamos trabajando con vistas Blade de Laravel, cuando tengamos que hacer referencia a ficheros externos, en este caso un fichero estilos CSS que está en la carpeta CSS, digo, es que la carpeta CSS, la vista la tenemos en la carpeta Resource Views, pero este archivo CSS está en una carpeta muy diferente, que está en la carpeta Public, y dentro de la carpeta Public tenemos la carpeta CSS. Pues tenemos que indicarle a Laravel que estos archivos los busque en la carpeta Public. Laravel ya sabe que los tiene que buscar en la carpeta Public, por lo tanto esto no es necesario decirlo expresamente, pero vamos a indicar, vamos a utilizar un helper de Laravel, se le llama así, un helper, para que evitar errores de este tipo, que nos aparezca la vista pero sin el CSS, y fijaos que la imagen tampoco aparece. El fichero de vista de detalle, en algún sitio tenemos, por aquí creo, la imagen que tampoco aparece. O sea, la imagen también está en el fichero, en la carpeta public, dentro de la carpeta img, y no conseguimos enlazar con estos dos archivos externos. Para solucionarlo, lo que vamos a indicar aquí, en el atributo href del CSS, es utilizar un helper que se llama asset. Esto es una función del Laravel en la cual vamos a decirle, esta función sabe que lo que pongamos aquí tiene que buscar la carpeta public. Laravel ya lo sabe, que dentro de la carpeta public tiene que buscar una carpeta que se llame CSS y dentro de esa carpeta un fichero que se llame estilos CSS. Vale, pero tenemos que hacer algo más, porque esto es una función de Laravel. Podríamos decir que es una función PHP. Y tal como tenemos esta sintaxis, el href ahora mismo no va a funcionar, porque para el navegador, esto es un texto.
Sin embargo, necesitamos una pequeña conversión. Antes de que se renderice la página, Laravel tiene que ejecutar esta función para poder buscar este archivo en la carpeta public CSS. Para ejecutar una función Laravel dentro de la plantilla HTML, dentro de nuestra plantilla, con las etiquetas HTML, hay que incorporar estas dobles llaves. Digamos que estas dobles llaves, el abrir con doble llave y cerrar con doble llave, cuando estamos utilizando plantillas Blade, la extensión blade.php es imprescindible, si no esto tampoco funciona. Si estamos utilizando plantillas Blade, si Laravel ve estas dobles llaves, lo que va a hacer es ejecutar esta función y el resultado de ejecutar esa función es lo que va a colocar aquí en el href. Vamos, que esto sería el equivalente, por decirlo de alguna forma, estas dobles llaves sería el equivalente a esto. El abrir el tag de PHP y aquí cerrar el tag de PHP. Esto, el abrir el tag de PHP y cerrar el tag de PHP, si no estamos utilizando plantillas Blade, es lo que tendríamos que hacer. Si estamos utilizando plantillas Blade, este abrir y cerrar el tag de PHP se sustituye por abrir con doble llave, cerrar con doble llave. Vale, pues vamos a probarlo ahora. Puesto que el enlace al CSS está en el layout Blade, no tenemos que modificar ningún otro archivo. Vamos a cerrarlo todavía no, porque vamos a aprovechar y modificar los enlaces, pero vamos a ver si ahora, si refrescamos la pantalla, nos aparece correctamente la vista. Y vemos que sí que nos aparece correctamente la vista, que se ha cargado el CSS, pero tenemos el mismo problema con la imagen. Donde debería aparecer la imagen, no aparece nada. Este es el borde de la imagen. La imagen tiene un borde de 2 píxeles, por lo tanto solo vemos el borde, pero no vemos la imagen. Pues lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo con la imagen. Pero esta vez la imagen no la tenemos en Layout Blade, la imagen la tenemos en el juego blade.php. Esta imagen de aquí, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a indicar que ejecute la función asset y que esta imagen que se encuentra dentro de la carpeta img y dentro de la carpeta public, Laravel se encargue de buscarla dentro de la carpeta correspondiente. Y si ahora nos vamos al navegador y refrescamos la pantalla, pues vemos cómo ahora aparece la imagen. Por lo tanto, siempre que trabajemos con imágenes dentro de estas vistas, recordad que imágenes o cualquier otro archivo externo que no sea una imagen, no tiene por qué ser necesariamente una imagen, recordad hacerlo de esta forma, utilizando el helper, la función Laravel asset, para que busque este elemento en la carpeta public y dentro de la carpeta public pues ya la carpeta que especifiquemos aquí. Vale, pues ya tenemos otra vista, otra ruta. Vamos a ver la de alta. Juegos alta, pues juegos alta, aquí también, ya que estamos, vemos que la vista de alta está utilizando una imagen por defecto que es la simportada.jpg, pues ya que estamos en la vista, vamos a incorporar el asset y vamos a crear la ruta correspondiente. Vale, pues vamos a copiar. Esto lo voy a, para que se vea mejor. Bueno, pues la ruta de carga de la vista le vamos a llamar juegos alta. Fijaos que es la vista, estamos trabajando, estamos confeccionando las rutas para cargar las vistas, todas son get. Luego la vista de alta tiene un botón que es el botón de submit del formulario, que es el que se va a encargar de trasladar los datos al servidor para dar de alta el juego. Utilizará otra ruta diferente que todavía no hemos visto y que ya cuando toque pues ya añadiremos, pero las que de cargas de vistas son siempre get. Juegos alta, vistas controller y llamaremos, para ser súper originales, alta juego. Y aquí pues en vez de consulta juego, pues le llamaremos alta juego. Este método no lo tenemos, por lo tanto nos vamos a controlador, vamos a simplificar utilizando el copiar-pegar
y nos creamos el método alta juego. Este método no tiene que recibir ningún parámetro de entrada y la vista que tiene que cargar, si no me equivoco, es juegos alta. Vale, pues juegos guión alta. Y vamos a probarlo. Vale, pues de momento la única forma que tenemos de probar esta carga de vistas es utilizando la URL. Todavía no funcionan los enlaces. Vale, pues voy a poner juegos barra alta. Pulso a intro y fijaos que se carga la vista de consulta de detalle. ¿Y por qué se carga la vista de consulta de detalle? Pero todos son problemas que nos podemos encontrar. Pues el problema lo tenemos aquí, en el fichero de rutas. Fijaos la ruta de consulta de la vista de detalle. Es juegos barra y un parámetro. Y fijaos la vista de consulta de carga de la vista de alta. Es juegos barra y un parámetro. Por lo tanto, las dos rutas no es lo mismo porque este es juegos barra ID y este es juegos barra alta, por tanto no es la misma ruta, pero como primero tenemos juegos barra y un parámetro de entrada, pues este alta se considera el parámetro de entrada de la ruta que carga la consulta de juego. Pues lo que tenemos que hacer es tan sencillo como, no, antes de evaluar esta ruta, juegos barra y cualquier parámetro, evalúa juegos barra alta. Si el parámetro, si este segundo elemento de la ruta es alta, se va a ejecutar alta juego. Cualquier otro que no sea alta, se va a ejecutar este de aquí. Es simplemente cambiar el orden donde como ponemos las rutas. Vamos a probarlo ahora. Simplemente refrescamos la pantalla, vemos cómo se carga la vista de alta. Fijaos cómo la imagen se carga correctamente porque ya hemos añadido el método asset, el helper asset. Y si ahora pongo juegos barra cualquier otra cosa que no sea alta, por ejemplo, altas, cualquier otra cosa que no sea alta, se carga la vista de detalle. Vale, pues puesto que ya tenemos estas tres rutas, lo que vamos a hacer ahora es asociar estas rutas a la barra de navegación. Porque ahora mismo la barra de navegación todavía no funciona, recordad. Pulso nuevo juego y ahora, bueno, como tengo aquí, vamos a hacerlo bien. Pulso a juegos, el not found, porque no estamos asociando todavía a los enlaces de la barra de navegación las diferentes rutas que hemos creado. Y lo vamos a asociar de esta forma. Pues la ruta de inicio es la barra. Lo podemos mirar aquí. La barra es la ruta de inicio. Vamos a hacerlo de dos formas distintas. Y así escogéis la que más os guste. La ruta de juegos Spectrum ya no es el archivo juegos PHP, sino que la ruta se llama juegos. Lo que hemos puesto aquí. La ruta de alta se llama juegos barra alta. Bueno, por aquí pondríamos la de nuevo juego, pondríamos juegos barra alta, o si queréis, para recordar que en las rutas les hemos dado un nombre, un alias, que es opcional, y el alias lo podemos utilizar o no. Incluso las rutas les damos un alias utilizando esta función name, pero luego somos libres de utilizarlo o no utilizarlo. Pero bueno, vamos a utilizarlo para que veamos cómo se hace. Pues esta ruta de juegos barra alta, pues en vez de utilizar directamente el nombre de la ruta y la etiqueta href, vamos a utilizar el alias. Y así veis cómo se hace y podéis hacer lo mismo con el resto de rutas o bien dejarlas así como están. Aquí no vamos a utilizar directamente el nombre de la ruta, sino un nuevo helper del Laravel. Bueno, nuevo no porque sea nuevo del Laravel 11, sino un helper del Laravel que se llama route. Como es un helper del Laravel, por tanto, una función hay que ejecutarla con las dobles llaves. Y aquí ponemos cómo se llama, qué nombre tiene la ruta de alta. Pues la ruta de alta le hemos llamado alta.juego. Pues nos venimos aquí y aquí ponemos alta.juego. Y lo que va a hacer Laravel es, cuando se ejecuta este helper, es en el fichero de rutas mirar este name y cargará la ruta correspondiente. Veréis que en la URL veremos barra juegos barra alta, sin embargo en el atributo href no colocamos barra juegos barra alta, sino que utilizamos el alias, el name.
Con la de login logout, como todavía no vamos a hacer las operativas de login logout, lo vamos a dejar tal cual y vamos a probar si ahora funciona nuestra barra de navegación. No hace falta refrescar porque se refresca automáticamente, pero si pulsamos a inicio, bien, volvemos a cargar la vista de inicio. Si pulsamos a juegos, veis como ahora sí que carga la vista de juegos, barra juegos. Si pulsamos a nuevo juego, se carga la vista de alta de juego, pero en la URL vemos barra juegos, barra alta. Y para acabar, lo que es toda la carga de vistas, tenemos dos vistas más, las de mantenimiento y la de detalle. Pues vamos a asociar los correspondientes enlaces a estos dos botoncitos y así pues acabamos el vídeo de hoy, el vídeo de la tercera parte. Vamos a cerrar el fichero de layout. Tenemos el juegos alta, tenemos el juegos ID, ya que estamos, vamos a dar la ruta para acceder al de mantenimiento. Vale, este es el de detalle, juegos ID. Bueno, pues vamos a ver mantenimiento. Vamos a crearnos una ruta que se llame juegos barra ID, el ID del juego que quiero modificar o borrar, barra mantenimiento. Y le vamos a llamar mantenimiento juego. O sea, vamos a ejecutar un método que se va a llamar mantenimiento juego. Y aquí en vez de consulta juego, mantenimiento juego. Mantenimiento.juego. Vale. Pues ya tenemos todas las rutas que corresponden a las 5 vistas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues vamos a ver dónde incorporamos esta ruta. Pues vamos a... Bueno, ya que estamos aquí, vamos a crear también ya el método mantenimiento juego y así ya nos podemos olvidar también del controlador. Y esta va a cargar la vista que se llama juegos mantenimiento. Mantenimiento. Un nombre un poco largo, pero bueno, ya no lo voy a modificar. Vale, y fijaos que, ya que estamos, esta ruta juegos barra ID barra mantenimiento espera recibir un parámetro. Siempre que en parte de la ruta, que en algún lugar de la ruta, ya sea al final, por en medio, utilicemos esta sintaxis de las llavecitas, es que esta ruta va a recibir un parámetro. Si recibe un parámetro, este método tiene que recuperar ese parámetro. Pues ya que estamos, lo vamos a recuperar aquí, luego veremos qué hacemos con él, pero de momento lo dejamos indicado, que nos va a llegar un parámetro que se va a llamar ID o con el nombre que queráis. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es añadir estas rutas para la consulta de juego y mantenimiento de juego, que no están en la barra de navegación, sino que se encuentran asociadas a cada uno de los botoncitos de las fichas. Por lo tanto, vamos a editar la vista juegosblade.php, que es la que corresponde a la consulta de todos los juegos. Fijaos que aparecen 8 fichas, que es siempre la misma, porque dentro de la vista, básicamente con un bucle for, lo que estoy haciendo es repetir la misma ficha 8 veces. Este bucle for más adelante lo quitaremos, ahora de momento lo vamos a dejar, no nos molesta, pero básicamente es una forma de repetir una sección de código de etiquetas HTML, pues en este caso 8 veces. Lo dejamos. Pero fijaos que aquí tenemos las dos etiquetas href, que ya no van a utilizar directamente el nombre del archivo PHP, sino que ver más será la ruta. Bueno, vamos a ver qué ruta es. El ver más, que es la de consulta, es esta ruta. Juegos barra ID. Pues podemos hacer lo mismo. O utilizar directamente el nombre de la ruta, juegos barra lo que sea, o bien utilizar el alias. Vamos aquí a utilizar el alias y luego en el mantenimiento utilizamos el nombre de la ruta. Pero lo normal es utilizar solo o el nombre o el alias, no mezclar en un mismo proyecto ambas cosas. Pero como esto es para ver cómo funciona el Laravel, bueno, pues la ruta se llama consulta.juego. Vale, pues aquí ponemos las dobles llavecitas, el helper route
Aquí ponemos consulta.juego, si no me equivoco, lo acabo de mirar y ya se me ha olvidado. Consulta.juego. Me falta cerrar una. Vale. Pero, ojo, porque esta ruta espera recibir un parámetro. De momento no lo vamos a añadir el parámetro. Lo que sí voy a hacer es copiarme esto, porque como lo voy a, para que veáis esta ruta de aquí, la de mantenimiento, aquí no voy a utilizar el helper route, por lo tanto aquí directamente puedo poner el nombre de la ruta. Aquí en vez de ID pues pondría, pues imaginad, el 7. Quiero realizar el mantenimiento del juego 7, el que tiene la clave primaria 7. Obviamente aquí lo estoy informando de forma fija, como un literal, pero luego más adelante veremos que esto hay que formarlo de forma dinámica. Cada ficha tendrá aquí su correspondiente clave primaria. Pero de momento nos vale. Pero bueno, pero fijaos que la forma de pasar el parámetro pues es mirar cómo está estructurada la ruta, juegos barra parámetro barra mantenimiento, y aquí pues es juegos barra parámetro barra mantenimiento. Vale, aquí estamos utilizando el helper route y necesitamos enviarle un parámetro. ¿Cómo lo hacemos? Pues si utilizamos el helper route para enviar un parámetro, lo hacemos de esta forma. Utilizamos aquí dentro un array y aquí con una coma enviamos, por ejemplo, el 7. Quiero consultar el juego que tenga clave primaria 7. Y vamos a probarlo. Vamos a refrescar, no haría falta, pero me das namelist, un error. Vale. Ilegal offset. Ahora vemos lo que es. Fijaos que este error, hay veces que los errores de Laravel no son muy claros. Ilegal offset type. Bueno, si vemos offset es que en algún momento se está intentando acceder a un índice de un array que no tiene el formato correcto, que no existe. Fijaos que el error nos lo da no precisamente en el donde tenemos el error, que ahora veremos dónde es, sino que el error lo lanza de alguna forma una de las múltiples clases y métodos que tiene Laravel en su core. Concretamente dentro de la carpeta vendor ya os comenté que es donde está todo el corazón, el motor del Laravel. Vale, el error, si veis este error, tened en cuenta que si hemos añadido esto y se produce ese error, es que el error va a estar aquí. Y efectivamente está aquí. Y es que hay que informar un array, pero no de esta forma como lo estoy haciendo, sino que hay que hacerlo de esta forma. Digamos, el helper row tiene dos parámetros. El primer parámetro, aquí me falta cerrar esta comilla. El primer parámetro es la ruta, el nombre de la ruta que queremos ejecutar. Y el segundo parámetro es un array con los parámetros que necesita esta ruta, que solo hay uno. Pero es un array porque podemos enviar más de uno y los enviaremos separados por comas. Vamos a ver si lo probamos ahora. Vale, que al menos no nos da error. Vamos a probar primero esta ruta de aquí, la que no tiene el helper row. Vamos a ver si pulsamos a mantenimiento y vemos cómo se carga la vista de mantenimiento. Nos faltaría añadir el asset para la imagen, ahora lo haremos para dejarlo todo completo, pero fijaos como en la ruta aparece juegos 7 mantenimiento y se carga la vista de mantenimiento. Vamos a pulsar sobre el de consulta, vemos juegos barra 7 y se carga la vista de consulta. Vale, pues vemos cómo efectivamente funciona. Y vemos las dos formas, cómo utilizar directamente el nombre de la ruta sin ningún problema, o si utilizamos el alias, el name, y la ruta tiene parámetros, cómo enviar esos parámetros. Lo que nos falta es, pues básicamente para dejarlo completo, editar la vista de mantenimiento y a la imagen, a esta imagen que tenemos aquí, podemos añadirle también el helper asset. Volvemos a juegos, vamos a mantenimiento para que nos aparezca correctamente la imagen. Vale, y con esto acaba el tercer video tutorial. Ya tenemos todas las vistas utilizando Blade, la carga de las vistas, la barra de navegación activa, los botones de cada una de las fichas que enlazan
con sus respectivas vistas de consulta de detalle y mantenimiento, y en el siguiente vídeo pues ya empezaremos a ver crear un modelo, utilizar Eloquent y verlo primero la consulta, lo más fácil, la consulta de juegos. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente video tutorial.